Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el capítulo 6, esfuerzo cortante en vigas. Ok, entonces vamos a ver lo que es esfuerzo cortante en vigas y elementos de pared delgada. Vamos a ver los contenidos del curso. Bueno, de este capítulo, más bien el cortante en la cara horizontal de un elemento de viga, la determinación de los esfuerzos cortantes en una viga, los esfuerzos cortantes en tipos comunes de viga. Aquí en esta parte vamos a ver vigas principalmente de sección cuadrada y vigas redondas y vigas tipo I, que incluye las S y las W. Análisis adimensional sobre la distribución de esfuerzos en una viga rectangular. Esto lo vamos a ver, ¿verdad? Importante cómo es que se distribuye un esfuerzo cortante en una viga rectangular, ¿verdad? Cómo es que se distribuye. Vamos a ver el corte longitudinal en una viga de forma arbitraria. Bueno, esto es como para explicar la parte general, ¿verdad? Corte longitudinal de un elemento de viga de forma arbitraria. Esfuerzos cortantes en elementos de pared delgada. Carga simétrica en elementos de pared delgada y el centro cortante. Esos son los contenidos de este capítulo. Ok, lo primero que vamos a explicar un poquito o repasar rápidamente era que si yo tengo una viga, digamos esto que tengo aquí es una viga de sección, no sé qué es esto, trapezoide, ¿verdad? Okay. Aquí tengo, a lo largo de X, tengo la vista longitudinal. ¿Okay? Y en el plano YZ tengo la vista frontal, o sea, veo la sección transversal. Recuerden que esta viga, pues la característica principal de una viga es que soporta cargas transversales, cargas cortantes. Okay. Esas cargas transversales, esas cargas cortantes que estoy aplicando en la viga, generan internamente, ¿se acuerdan? Por eso hacemos los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores, generan fuerzas cortantes y un momento flector. Aquí sí vamos a ver que esa carga que estamos aplicando, ¿verdad? Genera un momento flector en uno de los ejes, bueno, en este caso el eje Y, y el eje Y lo vamos a considerar como un eje de simetría de la viga. Okay. Recuerden que este momento flector, el momento flector, vamos a ponerlo así. En este caso, este momento flector yo lo tengo que considerar positivo, ¿se acuerdan? Y si ustedes aplican la regla a la mano derecha, el momento flector tiene una flecha, ¿ok? Bueno, más bien era para atrás. Así. Okay. Entonces aquí tengo el momento flector. Este momento flector está haciendo que la viga se me deforme cóncava hacia arriba. Entonces yo considero este momento flector como un momento positivo. Y sé que es perpendicular al plano XY, porque si cojo el plano acá, este punto de intersección con el plano, ¿verdad? Es perpendicular al plano. O sea, esta flecha, que si yo aplico la regla en la mano derecha, es el dedo gordo que me da la dirección, ¿verdad? Es perpendicular al plano. Ok. Eso es como para explicar ahí rápidamente. Entonces tenemos que una viga, vamos a tener en una viga, ¿verdad? Con carga transversal vamos a tener fuerza cortante y momento flector. Obviamente, pues aquí lo que queremos es que la distribución de los esfuerzos y las cortantes me generen equilibrio estático,
¿verdad? En la viga. Entonces yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Z, y tengo que asegurarme que hay un equilibrio estático. Entonces, las fuerzas en X, bueno, las fuerzas en X van a ser igual, ¿verdad? A cero, tienen que cancelarse, los esfuerzos que genera se cancelan. Las fuerzas en Y, aquí las fuerzas en Y tienen que ser igual a los cortantes, ¿verdad? Y las fuerzas en Z es igual a cero. Los momentos también, los momentos en Y, tengo momentos que tienen que ser igual a cero, ¿verdad? Los momentos en Y y en Z también son igual a cero. O sea, lo que tenemos que asegurarnos es que cualquier elemento que yo vaya a analizar en la viga tiene que estar en equilibrio estático. Ok, todo esto, todas estas fuerzas me van a producir momentos, ¿verdad? Que ya lo vimos en los capítulos anteriores, pero también me va a producir cortantes. Entonces, vea lo que sucede. Si yo analizo un elemento pequeñito, digamos, con una muestra por acá y la analizo, debido a una fuerza en X, ¿verdad? Que va en una dirección y otra fuerza en X que va en la dirección contraria, yo voy a generar esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante que se está generando en las caras, este esfuerzo cortante, aquí digamos tengo, bueno, puede ser, no, en esta cara no, más bien en la cara, primero es en las verticales, ok. Este esfuerzo que estoy generando aquí en la cara vertical, aquí atrás también lo genero. Okay, entonces vean que aquí hay equilibrio. Pero estas dos fuerzas generan esfuerzo cortante. Entonces, si yo tengo esfuerzo cortante en las caras verticales, también tengo que tener esfuerzo cortante en las caras horizontales y de igual magnitud. Entonces, este otro esfuerzo o esta deformación cortante, ¿verdad? Va con este. O sea, en otras palabras, cuando yo dibujo esfuerzo cortante en una viga, ¿verdad? Las dibujo sobre las caras horizontales y las caras verticales. Entonces, vean lo que sucede. Cuando yo digo que un elemento tiene esfuerzo cortante, aquí lo indico, aquí lo especifico con una flechita. ¿Okay? Okay, esta flechita está aplicada en una cara vertical. Entonces también tengo que indicarla de esta otra manera. Okay, entonces este esfuerzo cortante que estoy indicando en esta cara horizontal tiene la misma magnitud que este cortante que estoy poniendo en la cara vertical. Okay. Y de manera análoga también ocurre en las caras opuestas, ¿no? Entonces, para mantener el equilibrio. Es una manera de representar el esfuerzo cortante en una viga. Ok, entonces, cuando tengo una viga que está sometida a carga transversal, ¿verdad? Genera esfuerzo cortante. Ahora sí, vamos a verlo en general, vamos a verlo así. Digamos que tengo una viga de longitud L, ¿verdad? Desde A a B, y que soporta carga. Cargas cortantes, cargas transversales, pueden ser concentradas, ¿verdad? La carga 1 aplicada en un punto, la carga 2 aplicada en otro punto, y una carga distribuida. Y puedo analizar en cualquier punto a lo largo de la viga, puedo analizar la sección transversal. Y digo que en cualquier punto, ¿verdad? No es que necesariamente tiene que ser donde haya una carga distribuida, no, puede ser en cualquier punto. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces vamos a analizar el punto C. ¿Okay? Y vamos a hacer un corte. Ahí vamos a tomar una parte de la viga y vamos a tomar un diferencial. O sea, vamos a tomar una muestra pequeñita de la viga, ¿okay? Un delta X, pero aquí lo estaríamos viendo como un cuadrito a la hora de esto en forma longitudinal, pero si lo vemos en forma transversal, ¿okay? Veríamos una barra aquí, ¿verdad?
Ok, entonces vean que aquí lo que estamos viendo es un cuadrito en la vista longitudinal y si le vemos en una vista frontal vemos toda una área. Ok. ¿Qué sucede en este elemento diferencial que se toma acá? En un extremo tenemos un cortante y del otro extremo tenemos otro cortante. Estos dos cortantes van a generar un esfuerzo cortante, ¿verdad? Pero también generan esfuerzo axial. Entonces, si nosotros tomamos ese diferencial de área, recuerden que el esfuerzo axial cambia, ¿verdad? Va de compresión, ¿verdad? A tensión. Y la magnitud va cambiando. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la magnitud del esfuerzo axial en un punto dado, voy a tener un valor. Y si voy calculándolo hacia abajo, ¿ok? Entonces el esfuerzo axial tiene otro valor. Entonces ustedes pueden ver la distribución del esfuerzo axial a lo largo de ese diferencial de área. O sea, va cambiando, no es constante. Aquí tiene un valor mayor, si lo analizo en la superficie, y va disminuyendo, recuerden, va disminuyendo hasta llegar a cero, al eje neutro, y después va cambiando. Entonces, vean que yo tengo una diferencia en ese esfuerzo axial. ¿Qué significa eso? Que esa diferencia del esfuerzo axial me va a provocar esfuerzo cortante. Ok, esa diferencia de esfuerzo axial me produce esfuerzo cortante. Ok, me va a producir un flujo. Ok, porque vea que este diferencial cambia, entonces me va a producir un flujo cortante. Ok. Ese flujo cortante yo lo voy a determinar a partir de la integral. Vea que es un diferencial muy pequeño. Del momento en el punto D, aquí faltó, menos el momento en el punto C dividido entre el momento de inercia por, ¿se acuerdan que era esto, no? La integral de YA por DA. ¿Okay? Entonces yo aquí tengo un flujo, un delta H. ¿Okay? Tengo este delta H. Yo lo puedo representar aún más, ¿verdad? Diciendo, bueno, aquí hago una pequeña sustitución y obtengo que la integral de Y con respecto de A me da el primer momento de área. ¿Qué significa esto? Que este primer momento de área va a tener un valor que va a ir variando conforme yo voy acercándome al eje neutro. Entonces, ¿qué sucede? El flujo cortante va variando porque el primer momento de área va variando. No es lo mismo que yo tenga un momento de área pequeñito, ¿verdad? Y voy aumentando esta área azul, por ejemplo, esta área azul, yo la voy aumentando, ¿ok? Aumento esta área azul, quiere decir que el primer momento de área aumenta, y como el primer momento de área aumenta, el flujo cortante también aumenta, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahora, cómo es que se distribuye el esfuerzo cortante a lo largo de una viga. Ok, aquí este flujo cortante lo podemos expresar como Q minúscula para definir el flujo cortante. Este Q es el que nosotros vamos a trabajar ahora. Q es el flujo cortante. Y este flujo cortante va en la dirección de la fuerza cortante que estoy aplicando. Entonces, si el cortante va para abajo, ¿okay? El cortante que estoy aplicando, obviamente es un cortante, una carga transversal, el flujo
también va para abajo y va incrementándose. Este flujo va a ir incrementándose, ¿verdad? ¿Por qué se va a incrementar? Porque vea que aumenta Q. Vean que la fuerza cortante y el momento de inercia, V y van a ser constantes, no van a variar. Lo que varía es el primer momento de área. Entonces, el flujo cortante también va variando, quiere decir que va incrementándose, va desde cero en la superficie, ¿okay? El Q en la superficie es igual a cero, y conforme yo comienzo a aumentar este diferencial, lo aumento, el flujo va a ir incrementándose. Incrementa, incrementa, va creciendo hasta llegar a obtener un valor máximo en el eje neutro. ¿Okay? Eso lo vamos a ver ahorita. Ok, tenemos entonces que el flujo cortante va a ser V por Q entre I. Y que vamos a ver como el primer momento de área. Este Q que está acá es el que me interesa que ustedes comprendan. No lo vamos a calcular a partir de una integral, no hace falta. Lo vamos a hacer así. ¿Qué es Q? Bueno, Q es el primer momento de área. ¿Ok? Y va a incrementarse desde la superficie. ¿Ok? Vean que yo puedo tener un Q que esté exactamente aquí, arriba, o sea, en la pura superficie, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, este Q, yo voy a decir que es igual bueno, pongamos así, yo lo pongo al revés. Es lo mismo, pero me gusta ponerlo al revés. Es igual al área sombreada. Ahorita les explico qué es el área sombreada por llevar. Ok, este Q va desde cero en la superficie hasta tener un valor máximo en el eje neutro. Ok, cada vez que yo escoja una área, okay, cada vez que yo escoja una área, la voy a designar como mi área sombreada. Okay, esa va a ser mi área sombreada. Cuando yo seleccione una área sombreada, voy a tener que determinar dos cosas importantes. El centroide del área sombreada. Ok, entonces este centroide, dependiendo de donde yo me ubique, yo voy a tener el Y barra. ¿Qué es el Y barra? El Y barra va a ser la distancia del centroide del área sombreada al centroide del área transversal. Ok, entonces tengo Y barra, es la distancia que hay del centroide del área sombreada, ¿verdad?, al centroide del área transversal, que en este caso, si tenemos un momento flector que actúa sobre un plano de simetría, el eje neutro y el centroide coinciden. Entonces recuerden que el centroide, ¿verdad?, y el eje neutro van a coincidir, o al revés, el eje neutro y el centroide van a coincidir. Entonces es lo mismo que decir que Y barra es la distancia del centroide del área sombreada al eje neutro, ¿verdad? Una preguntita. A ver. Si, por ejemplo, el... Ok, el... Pero entonces en este caso Q no podría
es ser desde cero al eje neutro, porque si no Y al ser la diferencia entre el centroide del área sombreada y el centroide, digamos, si fuera lo mismo, Y ahora sería cero, ¿no? Ok, un segundito, a ver si te entendí. Ok, otra vez, perdón, ¿me decías? Ok, si el área sombreada fuera la parte anaranjada y la parte hasta donde dice NA, ya sería igual a cero, ¿no? No, no, no. Vea, Ok, vamos a ver. Voy a hacerlo un poquito, voy a hacerlo tal vez un poquito más grande. Vamos a ver. Es más, para que ustedes entiendan, voy a hacerlo. Yo puedo tener una viga circular, ¿cierto? Un tubo ahí. Aquí tengo. Ok. Vean que yo puedo seleccionar una área sombreada. Ok, esta área sombreada puede ser todo esto. ¿Ok? Eso yo lo defino como mi área sombreada. Esta área sombreada va a tener un centroide. Bueno, es que yo lo hice aquí todo torcido, ¿verdad? Pero digamos que aquí está el centroide del área sombreada. ¿Ok? Ese centroide del área sombreada va a tener un Y barra. Entonces, Q va a ser igual al valor del área sombreada que yo definí por la distancia Y barra. ¿Ok? Si yo aumento el área sombreada, digamos que yo lo voy a aumentar. Digamos yo aumento el área sombreada. Ok, yo aumento el área sombreada. ¿Qué pasa con el centroide del área sombreada? baja, Exactamente, va a bajar un poco. Digamos que baja por acá. ¿Qué pasa con el Y barra? se hace más pequeño. Exactamente, entonces yo tengo Q es igual al área sombreada que aumentó. Vea, aquí hubo un incremento en el área sombreada por Y barra. Y el Y barra tuvo, digamos, digamos, bajo, ¿verdad? Entonces ve que hay una compensación entre lo que aumenta el área sombreada, ¿verdad? Y lo que aumenta o disminuye el Y barra. Entonces, ¿cuándo Q Ok, es igual a cero? ¿Cuándo Q es igual a cero? Q es igual a cero cuando el área sombreada es igual a cero, ¿cierto? ¿Cuándo el área sombreada es igual a cero? cuando nada más es la superficie. Exactamente, cuando yo estoy en la superficie. Cuando yo estoy en la superficie, aquí tengo mi área sombreada. ¿Cuánto es Y barra? Sería R. Ok, entonces el Q en la superficie es igual al área sombreada por Y barra. El área sombreada en la superficie es cero y el Y barra es R. Pero entonces el área sombreada en la superficie es cero. Entonces voy desde cero y este Q comienza a incrementarse conforme yo me voy acercando, ¿verdad? Al eje neutro. Entonces, ¿cuál es el Q máximo que puedo seleccionar en una viga? Toda el área, ok, toda el área que abarque hasta el eje neutro. Entonces yo puedo tener aquí, por ejemplo, el Q máximo. Si yo cojo acá toda esta área hasta el eje neutro, tendría el Q máximo. ¿Ok? Pero el Q máximo sigue teniendo una área, un centroide. Entonces yo aquí tengo el centroide del área sombreada máxima y va a tener un valor llevar. ¿Ok? Sí, que en ese caso el valor de Y barra sería el más pequeñito, pero sería con el área máxima. Exactamente, usted lo ha Ok, dicho, sí, ok, sí, sí. ahora sí ya. Usted lo dijo, exactamente. Casi que
el área sombría va aumentando mucho más de lo que el Y barra va disminuyendo, ¿verdad? Por verlo así de esa manera. Ok, gracias. Ok, entonces aquí tenemos que el flujo va a ser igual al cortante en ese punto específico, ¿verdad? Eso tenemos que definir, es en un punto específico. Q, primer momento de área, y el momento de inercia, dividido entre el momento de inercia. Eso nos da el flujo. Pero el flujo cortante, aquí también es importante que ustedes vean que el flujo cortante va a depender de la carga y del momento de inercia. Pero esos son valores que no varían. Vea que V y el momento de inercia van a ser constantes. No van a variar. La cortante va a ser igual en toda la sección transversal y el momento de inercia va a ser igual en toda la sección transversal. ¿Qué es lo único que me varía? Lo único que varía es Q. El valor de Q, ¿verdad? El valor del primer momento de área varía, cambia, ¿verdad? Está cambiando. Entonces, ¿cómo cambia? El flujo va cambiando. Va a ser cero en la superficie y va incrementándose hasta llegar a ser máximo en el eje neutro. Entonces, Q va a ser cero en la superficie y Q va a ser máximo en el eje neutro. ¿Okay? Habiendo un incremento, ¿verdad? Ahí va incrementándose, ¿verdad? Poco a poco, hasta, desde cero a un valor máximo. Entonces, siempre vamos a tener el flujo cortante máximo en el eje neutro, siempre. ¿Ok? Y cero en la superficie. Pero vea qué interesante. Vean lo que sucede. Después de que yo comience a pasarme del eje neutro, el área va incrementándose más, ¿verdad? Se va incrementando más, se va incrementando más. Y el Y barra también va disminuyendo más. Entonces, llego a este otro extremo, a esta otra superficie. En esta otra superficie tendría que el área sombreada es máxima, ¿verdad? Pero el Y barra, que es la distancia que es del centroide del área sombreada al eje neutro, va a ser cero, porque aquí ya coincide. Entonces aquí el eje neutro coincide con el Y barra, es cero. Entonces, ¿qué tengo en la parte de abajo? Tengo que Q también es cero. ¿Ven? Entonces, como Q es cero en la parte de abajo, entonces el Q en la parte de abajo también es cero. Entonces, ¿qué sucede? Tengo un flujo, por decirlo así, cero en la superficie de arriba, un flujo cero en la superficie de abajo y un flujo máximo en el eje neutro. ¿Qué significa eso? Que el esfuerzo cortante aquí arriba es cero, aquí abajo es cero y en el eje neutro es máximo. Entonces el esfuerzo cortante es máximo en el eje neutro y es cero en la superficie de arriba y es cero en la superficie de abajo. Ahorita vamos a ver cómo se distribuye el esfuerzo cortante, ¿verdad? En una viga. Ok. Bueno, esto es lo que expliqué yo antes, un poquito antes, ¿no? Aquí más bien, puedo hacerlo al revés, de abajo hacia arriba también, ¿verdad? Yo puedo determinar esta área sombreada, la puedo sacar también desde la parte de abajo hacia arriba. Eso no. Ok, vamos a ver un pequeño ejemplo. Okay. Dice, una viga está hecha de 3 tablones, digamos aquí tengo madera, ¿no? Esos los pego por medio de clavos. Estas cositas negras que están aquí son clavos, ¿verdad? Pueden ser clavos, tornillos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ok, están clavados entre sí. Sabiendo que la separación entre los clavos es de 25 milímetros y la carga vertical en la viga es de 500 newton, determine la fuerza de corte en cada clavo. Ok. Esto tenemos que verlo así. Voy a dibujarlo, vamos a ver, voy a dibujarlo así.
para que ustedes me entiendan. Yo tengo el primer tablón aquí. Voy a hacer como una especie de isométrico. Ok, y aquí tengo un tablón, tengo otro y tengo uno abajo, o sea, uno arriba, uno abajo. Ok, para sostener estos tablones, yo voy a pegar clavos. Le pego un clavo ahí, ¿verdad? Eso es un clavo. 25, bueno, y voy a tirar esta línea. Voy a poner otro color. Okay, ahora sí, cada 25 milímetros de distancia pongo un clavo. Entonces yo aquí lo que veo es como la cabecita, por decirlo así, veo la cabeza del clavo. Entonces cuando me dicen que los clavos están separados 25 milímetros, lo que me están diciendo es que la separación de entre este clavo y este otro, ¿verdad? Es de 25 milímetros. ¿Ok? Igual aquí en la parte de abajo se supone que tenemos los mismos. Aquí tengo un clavo. ¿Ok? Y abajito, ¿verdad? Tengo otro clavo por aquí. Y después por aquí abajo tengo otro clavo, ¿verdad? Y ahí abajo, ¿verdad? O sea, hay un montón de clavos pegados en línea. ¿Ok? Entonces, esta separación que me dan, ¿verdad? De 25 milímetros es la separación que va, por decirlo así, de cabeza a cabeza, ¿verdad? De clavo en clavo. Okay. Entonces lo que me piden es determinar la fuerza cortante en el clavo. ¿Qué vamos a hacer para resolver esto? Bueno, vamos a determinar la fuerza horizontal para calcular el flujo cortante en la parte superior de la tabla. Pero para eso necesitamos determinar el área sombreada, ¿verdad? Necesitamos calcular Q. Entonces ahorita vamos a ver cómo calcular Q. Y después vamos a calcular la fuerza corta en cada clavo. Ok. Aquí esto es igual. Okay. Entonces vean lo que sucede. Yo tengo la viga así. Voy a nada más coger la parte de arriba. ¿Okay? Esto sigue para abajo. ¿Okay? En la parte de arriba yo tengo un clavo. Entonces el clavo está aquí. Digamos, está la cabeza y el clavo está pegado ahí. ¿Okay? ¿A dónde es que el clavo recibe su esfuerzo cortante? ¿Okay? Este tablón se va a mover en una dirección, ¿verdad? Y este otro también se va a mover en una dirección. O sea, van a producir un cortante. Quiere decir que entre superficie de arriba, digamos la parte de arriba, la aleta superior y el alma, hay un desplazamiento. Entonces, en este punto de contacto entre los tablones es donde se produce el esfuerzo cortante. ¿Lo ven? Porque yo aquí tengo un tablón, yo tengo la aleta superior y tengo el alma, ¿verdad? Aquí pegada verticalmente por medio de un clavo. Entonces, en esta zona de contacto es donde se me produce el esfuerzo cortante. Ok, determinando eso, o sabiendo dónde está el esfuerzo,
No quiero borrar. Bueno, determinando dónde está el esfuerzo cortante, bueno, ahí no sé. Nunca me lo borró. Ok. Entonces yo voy a escoger todo esto, todo el tablón de arriba, lo voy a seleccionar como mi área sombreada. ¿Okay? Obviamente esa área sombreada tiene un centroide, entonces por acá voy a tener el centroide del área sombreada. Cuando ya definí el centroide del área sombreada, ahora puedo medir, digamos que por aquí está el centroide de toda la figura, puedo medir lo que es llevarla. Y cuando defino mi área sombreada, también defino, ¿verdad? ¿Cuál es Q? ¿Verdad? El Q que yo tengo. Entonces, este Q lo defino considerando toda el área del tablón superior. Entonces, Q va a ser igual al área sombreada por llevar. Entonces, ¿qué tenemos? El área de toda la sección superior va a ser igual al espesor por, bueno, aquí digamos el área. Yo no sé cómo se pone así. Sí, el espesor de la aleta superior, ¿verdad? Por la base. Entonces tengo 0,0200 por 0,100. Y Y barra, ¿qué es Y barra? Ojo que Y barra es la distancia que hay. Aquí tendría el centroide de toda la figura. Ahí tendría el centroide. Entonces, si tengo un eje de simetría, el centroide y el eje neutro van a coincidir. Entonces mido cuál es la distancia que hay medido desde el centroide del área sombreada al eje neutro. Esto es llevar. Entonces, la mitad de... Bueno, ¿cuánto tiene esto? No me acuerdo cuánto tenía esto. Hay que ver, digamos, cuál es la altura que hay. Supuestamente 0,60. Entonces multiplicamos el área de esa aleta superior y lo multiplicamos por el llevar. Entonces nos va a dar que Q es igual a 120 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. El momento de inercia es el momento de inercia centroidal de toda la figura. Aquí tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos. Va a ser el momento de inercia de la figura 1, que sería del alma, un doceavo por la base por la altura, más esta área que es doble, ¿verdad? El área de la aleta superior es igual al área de la aleta inferior. Por eso es que se multiplica aquí por 2, aquí por 2, ¿verdad? Un doceavo por, en este caso, la base va a ser 100, ¿ok? Y la altura va a ser 0,20. Recuerde que lo que es altura y base me lo define la dirección del momento fluctuante. El momento de inercia de un cuadrado es igual a un doceavo de la base por altura a la 3. Esto es para un cuadrado, ¿verdad? Para un rectángulo. ¿Qué era base? La base es la distancia que va paralela a la dirección del momento flector. Y la altura es la que es perpendicular a la dirección del momento flector. ¿En qué dirección va el momento flector en esta viga? Bueno, el momento flector en esta viga va en Z. Entonces, aquí va la dirección del momento flector. Entonces, vean, para el primer elemento, el del alma, ¿qué es base? Base es esto que está aquí, 0,20. Altura, ¿verdad? Es la distancia que es perpendicular al momento flector. Y la altura va a ser, ¿verdad? Todo esto 100. Más 2 veces,
Ok, ¿cuál es la base? La base de la aleta superior es todo esto, porque es la distancia que es paralela a la dirección del momento efector, ¿verdad? Entonces, 100 por, ok, y esta, por la altura, para el almas, para la aleta superior, esta va a ser mi altura, que es la distancia que es perpendicular a la dirección del momento efector. Entonces, por 0,20 a 3. Bueno, el momento de inercia me va a dar esto, 16,20 por 10 a la menos 16 metros a la 4. Ok, esos son los primeros datos que yo voy a calcular, que yo voy a obtener, ¿verdad? A partir del... Aquí es Q. Perdón, aquí es Q, aquí es igual. Q es igual, Q es igual, Q es igual. Entonces Q es igual a 3.704 newtons por metro. Ok. Esto es Q. Ahora, la fuerza de corte correspondiente a cada clavos la vamos a representar así. La fuerza cortante en cada clavo va a ser igual a la separación que obtenemos. Aquí lo vamos a poner como S. S es la separación de los clavos multiplicados por Q. ¿Ok? Entonces, este flujo lo obtenemos a partir de la ecuación V, que es el cortante, por el primer momento de área, que ya lo calculamos, 120, dividido entre el momento de inercia. Entonces, nosotros calculamos Q. Y el valor S ya me lo dan. El valor S es 25 milímetros. Es la separación que hay entre clavo y clavo. Entonces, este valorcito que está aquí es la fuerza cortante en cada clavo. Entonces, se está ejerciendo una fuerza cortante de 92,6 newtons, ¿verdad? En cada clavo. ¿Preguntas? Para aquello de las dudas. Entonces, a la hora de calcular el momento de inercia, la base del elemento es la que es paralela a la dirección de M. Ok, sí, vea. Esta parte, Y la altura es la perpendicular. correcto. Ok. Voy a devolverme un poquitito. Voy a hacer campo. Aquí, voy a devolverme un poquito. En este problema, lo que tenemos acá es la vista frontal. ¿Cierto? Sí. Ok. Vamos a suponer que yo tengo la viga, una vista longitudinal. Digamos que la viga vista así, a lo largo, ¿verdad? Esta es la vista longitudinal. Y visto frontalmente, ok, vista frontal. Yo tengo esto. ¿Lo ven? Vamos a poner aquí el sistema de ejes. Vamos a poner el sistema de ejes. Aquí vamos a decir que tengo Y. Para acá tengo X. Y saliendo, ¿verdad? Saliendo de la pizarra, tengo Z. ¿De acuerdo? En la vista longitudinal, ¿qué pasa en la lista frontal? En la vista frontal tengo Y va para arriba, Z va. Va para la derecha y X es la que va para adentro. No sé. Bueno, no sé. Correcto. Ok, entonces, en la vista frontal lleva para arriba, ¿verdad? Y esta va a ser Z. ¿Lo ven? Ok, perfecto. Vamos a suponer que yo aquí, por una cuestión práctica, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí tengo un apoyo y vamos a suponer que aquí tengo otro apoyo. Algo sencillito, ¿no?
Y vamos a suponer que aquí tengo una carga aplicada. Una carga P. O F, ¿verdad? No sé, una carga F, una carga P, una fuerza, no sé. Ok, una fuerza. Esta fuerza vamos a considerar que es una fuerza transversal en la viga. Esta fuerza, ¿qué momento flector me está produciendo? Si yo multiplico esta fuerza, que es perpendicular, la multiplico por esta distancia, digamos que esto es el apoyo A y esto es el apoyo B. Si yo multiplico esta fuerza por esta distancia, ¿en qué dirección va el momento flector que yo estoy produciendo? F por D me produce el momento flector. Apliquen el criterio de la mano derecha. ¿En qué dirección va? Antihorario. Ok, ¿entra o Antihorario. sale? Antihorario. ¿Entra o sale la pizarra? Sale. Ok, perfecto. Entonces quiere decir que yo estoy produciendo en B un momento flector. Digamos, voy a ponerlo así. Ok. Puede ser en B o puede ser en A. ¿Qué sucede en A? ¿Qué sucede en Al A? Bueno, contrario, exactamente. Más bien el momento va para adentro. va en la dirección contraria, va en sentido horario. Ujú, va a horario, exactamente. Pero viéndolo así en la vista longitudinal. Ok, ahora, ¿qué pasa si lo veo en una vista frontal? ¿Para dónde va el momento flector? Va en las direcciones de Z, digamos, va en el eje Z. Va en Z, exactamente, va en Z, porque si lo veo en B, va en Z positivo. Si lo veo en A, va en Z negativo. Pero lo importante es que el momento flector, ¿verdad? Va en Z. Ok, quiere decir que el momento flector, veámoslo aquí. Ah, yo no sé por qué yo trato de escribir recto, pero me sale todo torcido. Okay. Digamos que aquí está el centroide. Entonces, el momento flector viene en Z, así. Okay, vamos a poner así la flechita, así más o menos. Entonces, aquí tengo el momento flector. Muy bien. Hasta ahí sí lo pueden ver. Esto es importante verlo en la vista frontal. ¿En qué dirección va el momento flector? Entonces, ojo. El momento de inercia para un cuadrado o para un rectángulo, ¿verdad? Yo lo defino así de esta manera. El momento de inercia es igual a un doceavo de la base por altura a la 3. Pero recuerde que el momento de inercia puede tener un valor en X y un valor en Y. O en este caso un valor en Y y un valor en Z. Entonces, ¿qué es base? Base es la distancia que va paralela al momento flector. ¿Qué es altura? Altura es la distancia que va perpendicular a la dirección del momento flector. Entonces, vean este caso. Si yo quiero calcular para este elemento, digamos que tengo el 1, que es la aleta superior. ¿Cuál es la distancia que es paralela al momento? Ojo, yo aquí llevo el momento. ¿Cuál es la distancia que es paralela al momento? 100 milímetros. Esta es 100, exactamente. ¿Cuál es la distancia que es perpendicular a la dirección del momento? Lo de 20. La de 20. Entonces, el momento de inercia de la aleta superior es un doceavo de la base. Aquí lo podemos calcular en milímetros, después lo pasamos a metros, ¿verdad? Por 20 a la 3. Bueno, esto nos da en milímetros. Ahora hagámoslo para este 2. Digamos que el alma es el 2. ¿Cuál es la distancia que va paralela al momento? Los 20 milímetros. Los 20. Entonces, el momento de inercia del alma sería un doceavo por 20. ¿Y la altura? La de 100. La de 100. ¿Ok? Entonces, en realidad, aquí,
¿cuál momento de inercia estamos calculando? Aquí en realidad estamos calculando el momento de inercia en Z. O en X, ¿verdad? Si yo veo esto aquí así, lo veo como Y X. En realidad esto sería como el IX, ¿verdad? El IX, un doceavo de la base por altura a la 3. ¿De acuerdo? Gracias. Okay. Ok, entonces sí, teníamos esto. Entonces aquí vamos a hacer así. Bueno, calculamos el flujo, que aquí es igual, esto es Q es igual, ¿verdad? Entonces dice que Q es igual a 3.704 newtons por metro. Y decimos que la fuerza cortante en cada clavo, bueno, aquí puede ser clavo, tornillo, ¿verdad? Es igual a la separación S por el flujo cortante, ¿verdad? Entonces, la fuerza cortante en cada clavo, entonces simplemente vamos a sustituir valores y multiplicar la separación S por el flujo cortante. Entonces, los metros se me cancelan y me da que el flujo cortante en cada clavo es de 92,6 newtons. Muy bien. Ok, eso es flujo. Ahora vamos a ver esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante en una viga transversal la vamos a definir el flujo, ¿verdad? Entre el área transversal. Y lo vamos a expresar con esta ecuación. El esfuerzo cortante es igual, si ustedes ven que es V por Q entre I. Mira, que es, aquí, perdón. Que es V por Q entre I. Lo vimos en la ecuación anterior, ¿verdad? Es el flujo Q pequeña. el Q mínimo. Q minúscula, exactamente. V por Q entre I. Entonces, el esfuerzo cortante va a ser Q entre el espesor. Eso es otra cosa. Aquí donde T es el espesor. Ahora, ¿qué es espesor? ¿Cómo defino el espesor? Porque eso es una palabra, eso es una cuestión muy, muy importante. ¿Qué es el espesor? El espesor es la distancia perpendicular al flujo cortante. Por eso es importante definir la dirección del flujo cortante. Recuerden lo que les dije anteriormente, el flujo cortante va en la dirección de la carga cortante. Entonces, vean ustedes. Vamos a hacer este, pero lo vamos a hacer así. Vamos a suponer que en Y tengo la fuerza cortante. ¿Okay? Aquí tengo una V. Muy bien. Entonces, recuerden, bueno, aquí está. Recuerden que el flujo es V por Q entre I. Entonces, en la superficie, el flujo es cero. ¿Okay? En la superficie, Q minúscula es cero. Pero si yo comienzo a aumentar el área transversal, o sea, comienzo a tomar, vamos a ponerlo así, digamos que por aquí tomo esta área sombreada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al aumentar el área sombreada, ¿ok? ¿Se recuerdan? Aumenta Q mayúscula. Entonces, al aumentar el área sombreada, aumenta el primer momento de área. Y aumenta el flujo. Entonces ya el flujo no es cero, aumenta un poquito. Y si yo comienzo a aumentar el área sombreada, el flujo
comienza a incrementarse hasta llegar a ser máximo, ¿no? Hasta llegar a ser máximo en el eje neutro. Yo aquí tengo el eje neutro. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que el flujo Q va en la dirección de la fuerza cortante. Ok, ¿qué es el espesor? El espesor va a ser, voy a poner en otro color mejor. El espesor va a ser a la distancia perpendicular al flujo. Entonces, si el flujo viene hacia abajo, el espesor va a ser la distancia perpendicular al flujo. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué es el espesor? O sea, es la distancia perpendicular al flujo cortante. Entonces, eso es importante Entonces, que... Ajá, dígame. perdón. Entonces, digamos, eso sería como la cara a la que está aplicada la fuerza cortante, más o menos. Sí, correcto. Sí, ahorita cuando veamos elementos de pared delgada, vamos a ver un criterio ahí para que definan exactamente cuál es el espesor. Ahora, digamos, aquí como el material es sólido, obviamente el flujo va, bueno, este flujo cortante tiene que tener material, tiene que tener, digamos, material para poder transmitirse. Entonces, sería sobre el área transversal del área, ¿verdad? Donde hay carne, donde hay metal, donde hay área, ¿verdad? Si es un hueco, entonces solo habría que despreciar el hueco y tomar los espesores, ¿verdad? Donde hay material. Eso lo vamos a ver ahorita cuando veamos elementos de pared delgada. Ok, entonces volviendo a la definición de esfuerzo cortante. ¿Qué es esfuerzo cortante? Bueno, el esfuerzo cortante va a ser igual a V, recuerden que V es la fuerza transversal, la fuerza cortante que estamos aplicando, por Q, ¿verdad? Primer momento de área. El primer momento de área ustedes lo definen, o el enunciado lo define, dividido entre I y dividido entre T. Vean aquí qué interesante. Volvemos a lo mismo. El flujo tiene como valores uniformes la fuerza cortante, ¿cierto? Y el momento de inercia no cambian. Va a ser la misma sobre la sección transversal. Lo que varía era el primer momento de área para el flujo, ¿verdad? Para Q minúscula. Pero para el esfuerzo cortante también va a variar, bueno, dependiendo si la sección transversal, ¿verdad? Si la sección transversal también cambia, ¿verdad? El espesor puede cambiar también. Entonces, para el esfuerzo cortante hay que tener muy claro, poder definir claramente el valor de T, del espesor. Igual, en la superficie aquí arriba o en la superficie aquí abajo, Q es cero, el flujo cortante es cero, o el primer momento de área es cero. Entonces, el esfuerzo cortante arriba en la superficie o abajo en la superficie es igual a cero, ¿verdad? Porque aquí estaríamos sustituyendo, ¿verdad? Cualquier valor que me dé, V por Q entre I va a dar cero, pero solo en la superficie, arriba o en la superficie abajo, y lo divido entre un valor de T del espesor, ¿verdad? Me va a dar cero. Entonces, el esfuerzo cortante es cero arriba, ¿verdad? En la superficie o abajo en la superficie. Ok. ¿Cómo se va a comportar el flujo cortante sobre una sección transversal? Bueno, aquí esto es igual. Tengo que revisar por qué. Ok, entonces, el esfuerzo cortante es igual. Bueno, vamos a ver en una sección transversal, ¿verdad?
rectangular, en una sección transversal rectangular, esta área, esto que está aquí, ellos lo ponen como A', pero esto que está aquí es mi área sombreada. Esta área sombreada va a tener un Y barra. Entonces, el Q para esa área sombreada va a ser igual al área sombreada por Y barra. Volvemos a lo mismo. Aquí arriba, en la superficie, el Y barra es máximo, tomando un diferencial muy, muy pequeño. Entonces, el diferencial, el centroide de ese diferencial, por decirlo así, va a ser igual a Y. ¿Ok? Pero no tiene área. Entonces, quiere decir que aquí en la superficie es 0. O aquí abajo en la superficie también es 0. Pero si yo comienzo a incrementar el área sombreada, la comienzo a hacer más grande, el área sombreada va incrementándose y el Y barra va a ir decreciendo poco a poco. Pero tengo una característica muy interesante, que en el centro, en el eje neutro, ¿de acuerdo? En el eje neutro, yo obtengo el máximo valor de Q máximo. Recuerden, aquí en la superficie Q es 0, arriba, y aquí en la superficie, ¿verdad? Abajo es igual a 0. Y va a ser máximo aquí. Pero se va a ir dando un incremento. Entonces vean lo que sucede con el esfuerzo cortante. Este diagramita que está acá es el comportamiento de la distribución del esfuerzo cortante. Ojo, el esfuerzo cortante entonces aquí en la superficie es 0. En el centroide es máximo. ¿Por qué aquí el esfuerzo cortante es máximo? Bueno, el esfuerzo cortante es máximo en el centroide porque tengo el primer momento de área también máximo en el eje neutro. Y después, si yo comienzo a bajar, comienza a decrecer el esfuerzo cortante. ¿Por qué comienza a decrecer el esfuerzo cortante? Porque el primer momento de área también comienza a decrecer. Hasta llegar a ser 0 nuevamente en la superficie de abajo. Entonces, esta es más o menos la distribución del esfuerzo cortante en una viga rectangular. ¿Ok? Entonces, 0 en la superficie, máximo en el eje neutro y 0 abajo también. Para una sección rectangular, podemos simplificar el esfuerzo cortante máximo como 3 veces el cortante dividido entre 2 por A. Entonces, este valorcito aquí va a ser igual a 3 veces el cortante dividido entre 2 por A. Pero para este punto, ¿verdad? El máximo. Ya si quiero calcularlo en otro punto diferente, tengo que usar la ecuación. Si yo quiero encontrar cuál es el valor aquí del esfuerzo cortante en ese punto, entonces tengo que determinar el área sombreada, tengo que determinar Y barra, ¿verdad? Y hacer la multiplicación V por Q entre I por T. Y ojo que interesante, en este caso vamos a suponer, en este tipo de figura, que la fuerza cortante, ¿verdad?, es vertical. Entonces, el flujo también es vertical. O sea, el flujo cortante Q va en la dirección de la fuerza cortante. Okay. Y vamos a ver cómo se distribuye el esfuerzo cortante en un perfil I. Aquí vamos a considerar un perfil en I, aleta ancha, ¿verdad?, un perfil W. Pero vamos a tener exactamente el mismo caso. Okay. Aquí vamos a suponer que tengo aplicado acá, tengo la fuerza cortante. Y ojo como si yo desde la superficie, hacia abajo, comienzo a determinar mi área sombreada, que vea que el área sombreada puede ir cambiando ahí, va a ir incrementándose. Entonces el flujo también va a irse incrementando. Entonces es 0 en la superficie y comienza a incrementarse, comienza a hacerse más grande
hasta llegar a ser máximo en el eje neutro o en el centroide de la sección transversal. Entonces vean lo que sucede aquí. Aquí más bien sucede un fenómeno muy interesante, que en la aleta superior el esfuerzo cortante tiene este comportamiento aquí. Y sufre, por decirlo así, un incremento bastante grande cuando comienzo a analizar ya no la aleta superior, sino comienzo a analizar el esfuerzo cortante en el alma. Entonces, toda esta distribución, ¿verdad?, se va a dar prácticamente en el alma de la viga. O sea, en otras palabras, ¿qué sucede? Yo lo puedo ver así. En otras palabras, yo podría decir que el esfuerzo cortante es mínimo en aleta. Digamos, yo aquí tengo la aleta superior. ¿Ok? El esfuerzo cortante ahí es mínimo. Pero en el alma de la viga, ¿ok?, aquí tengo el alma de la viga, el esfuerzo cortante va a ser máximo. O sea que se concentra más el esfuerzo cortante en el alma de una viga que en una aleta. Ok, podemos hacer una aproximación. El esfuerzo cortante en una viga se define como V por Q entre I por T. Y aquí recuerden también, ¿verdad? El esfuerzo, el flujo va en la dirección de la carga transversal. Pero también podemos, por decirlo así, aproximar el valor del esfuerzo cortante máximo en la viga en este punto. ¿Okay? El esfuerzo cortante máximo en la viga en este punto lo podemos aproximar como V, que es la fuerza transversal aplicada, dividido entre el área del alma. Entonces, esto es un valor muy aproximado, bastante bueno, por cierto. Entonces, aproximadamente el esfuerzo cortante en una sección I, ¿verdad?, en una sección I es la cortante dividido entre el área del alma transversal. ¿Okay? El elemento vertical. Ok, vamos a hacer este último ejemplo, lo vamos a revisar rápidamente. Tenemos una viga con 3 cargas. Esas 3 cargas son 3 cargas concentradas aplicadas en diferentes puntos. Ok. Me dicen que tengo que determinar la altura de mínima requerida para soportar dichas cargas. Ok, nada más yo sé que la viga va a estar conformada de esa manera. Y que la viga va a tener una sección transversal. Va a tener un espesor de 3.5 pulgadas, pero no sé cuál es la altura que tiene que tener esa madera para que soporte esas cargas. ¿Qué información me dan? Bueno, me dicen que el esfuerzo permisible axial de la madera es de 1800 psi. Y el esfuerzo cortante permisible de la madera es de 120 psi. Entonces nosotros tenemos que calcular, ¿verdad?, cuál es el valor de D para que soporte esas dos condiciones. O sea, para que el esfuerzo que yo genero con esas cargas sean iguales o menores al esfuerzo permisible y al esfuerzo cortante permisible de la madera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores. Después vamos a calcular el momento de inercia con respecto a D, ¿verdad?, para determinar, pues esa es mi incógnita. Entonces voy a meter el valor, ¿verdad?, de esa D. Y vamos a analizar, ¿verdad?, dos criterios. Vamos a analizar por esfuerzo axial para encontrar un valor de D, y vamos a analizar por esfuerzo axial, por esfuerzo cortante, para determinar un valor de D. ¿Y cuál tenemos que seleccionar? O sea, ¿cuál D tenemos que seleccionar? Ok. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de fuerzas cortantes. Bueno, hacemos un análisis estático, encontramos los valores de A y B, y dibujamos el diagrama de fuerzas cortantes, y con el diagrama de fuerzas cortantes dibujamos los momentos flectores. Entonces,
¿Cuáles son los valores máximos que voy a considerar? Obviamente, tengo que considerar el cortante máximo de la viga que se da en esta zona, ¿verdad? De A a C o de E a B. Vea que me da 3 kips, que entonces cojo el máximo absoluto. 3 kips o 3.000 libras. Y también voy a trabajar con el momento máximo. ¿Dónde ocurre el momento máximo? El momento máximo ocurre en el punto medio, en el punto D. O sea, 7.5 kips por pie, ¿verdad? O 90 kips por pulgada. Ok. Muy bien. Yo tengo esto. Yo tengo la viga. Sé que el ancho es de 3,5 pulgadas, pero no sé la altura. Entonces vamos a trabajarlo en términos de D, ¿verdad? Entonces la altura va a ser D. Si calcula, aquí es igual. Esto es igual aquí. Ok. Bueno, aquí calculamos entonces el valor de S y el valor del momento de inercia en términos de D, porque D es lo que yo no tengo. Entonces puedo calcular el momento de inercia, ¿verdad? Y el módulo de sección S de la viga. A partir del criterio de flexión máxima, ¿sí? A partir del criterio de flexión máxima, yo puedo calcular cuál es el módulo de sección. Entonces aquí lo que hago es despejar. Entonces el módulo de sección va a ser igual al momento máximo de la viga. Aquí sería el momento máximo absoluto, dividido entre el esfuerzo permisible. Entonces de aquí calculo cuál es S. Entonces digo, el momento máximo, okay, el momento máximo, ahora no me acuerdo cuál es el momento máximo, es que no, ahora aquí está 90 por 10 a la 3 libras por pulgada, dividido entre el esfuerzo máximo. 1800 PSI son libras entre pulgada al cuadrado. Entonces, S, aquí habría que calcular cuánto es S. ¿Cuánto es esto, chicos? 90 por 10 a la 3 libras por pulgada dividido entre 1800. ¿Cuánto es esto? A mí me dio 50, profe. A mí también me dio 50, profe. Okay. A mí también. Eso mismo. Ok, Bueno. entonces, perfecto, me da 50. Para una sección transversal, entonces yo puedo calcular, ¿verdad? Y decir que S es igual, era un sexto, ¿verdad? S. Sí, un sexto de B por D al cuadrado. Bueno, aquí entonces yo puedo calcular H. H sería como la altura. ¿Cuánto sería H? H sería igual entonces a 6 por S dividido entre la base, 3,5. Entonces la altura tendría que ser 6 por, aquí sería por 50 más bien, ¿verdad? Sí, 6 por 50 entre 3,5. ¿Cuánto daría esto? 85.71. ¿Cuánto? 85.71. Ah, no, entonces estamos haciendo algo malo, que no nos está dando. Dice que D tiene que ser igual a 9,26. Lo estamos despejando mal.
Sí, porque debería tener una raíz. Debería poner todo en raíz. No hace falta. Es que no estoy muy seguro de esta forma. Ah, d al Profe, cuadrado. pero Ya, aquí sí, está, sí, aquí está, aquí está. Por Aquí, eso, aquí, la aquí, raíz. ahí, sí. ¿Ves? Bueno, entonces, ¿cuánto daba esto? 85.71. Ok, a eso sáquele la raíz, a ver si da 9. Sí, sí, da. Sí, ok. Entonces, ven, ok, si analizamos por medio de esfuerzo, D tiene que tener una altura de 9,26 para que soporte el esfuerzo axial. Entonces ya tenemos un primer dato. Pero nunca nos podemos quedar con uno solo. O sea, hay que analizar los diferentes criterios de esfuerzo. Aquí es por esfuerzo axial. Ahora vamos a hacerlo por esfuerzo cortante. Ok, por esfuerzo cortante, ¿qué es? Aquí vamos a aproximar. Recuerden que aquí les había dicho que es como una aproximación lo que vamos a hacer. El esfuerzo máximo en una viga rectangular, habíamos dicho que era 3 veces por la carga transversal entre 2A. ¿Ok? Obviamente aquí lo que me interesa es como el área, ¿no? Okay, lo que me interesa es como el área. Entonces aquí vamos a despejar. Entonces decimos que el área tiene que ser igual a 3 por V entre 2 por el esfuerzo permisible del material. Entonces 3 por V, ¿cuánto era V? 3.000 libras, decía 3.000 libras dividido entre 2 por, y el esfuerzo permisible cortante era 120 PSI, 120 libras. 120 libras, PSI son entre pulgada cuadrada, pulgada cuadrada. ¿Cuánto daría esto, chicos? ¿Cuánto sería el área? 3 por 3.000 entre 2 por 120. Las libras se me cancelan y me quedan. 37.5. Ok, entonces me dice que el área tiene que ser igual a 37,5 para que soporte el esfuerzo cortante. Entonces el área de la sección transversal sería igual a la base por la altura. Ya tenemos el área. Entonces, de ahí la altura tendría que ser igual al área dividido entre la base. Entonces, 37,5 pulgadas al cuadrado dividido entre la base. Y la base es 3,5. ¿Cuánto nos da esto? 10.71. Ok, 10,71. Ok, aquí tengo otro dato, ¿verdad? Aquí tengo otro dato interesante. Entonces me dice que la altura tiene que ser igual a 10,71. Ahora sí, viene la parte de criterio de ustedes como ingenieros. ¿Cuál de estos dos valores tengo que seleccionar? Más grande. El más grande en este caso. Correcto. Muy bien. Entonces, la solución, obviamente en este caso yo voy a seleccionar el valor más grande, porque así me garantizo que soporte tanto en esfuerzo cortante como esfuerzo axial. Si pongo solo 9.26, ¿verdad? Solo me garantizo que soporte en esfuerzo axial, pero el esfuerzo cortante no va a soportar. Entonces, no va a fallar por el esfuerzo axial, pero la madera fallaría por el esfuerzo cortante. ¿Me entienden? Entonces, la solución es que la altura, ¿verdad? OD tiene que ser igual a 10,71 pulgadas. Entonces, ese es el valor que tengo que seleccionar. Ok. Bueno, aquí es igual. ¿Verdad? D es igual. Aquí. Ok, D es igual a 10,71. Muy bien, chicos.
Vamos a quedar acá en la filmina número 12. Vamos a terminar aquí. Y nos vamos a quedar un momentito para ver lo del problema número 2. Me parece que no pudieron resolver. Entonces, el jueves continuamos con este capítulo.